Bueno, gente, muy buenos días. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Genial, excelente. Somos de Supernova. Ayudamos a equipos a producir y a relacionarse mejor. Gracias por venir, gracias por acercarse. Lo vamos a cuidar, lo vamos a tratar muy bien. Gracias a la gente que está viendo esto también en streaming. Soy Santi, soy psicólogo, soy Scrum Master. También soy docente, todo lo que dijeron. Y hoy estoy acompañado en el escenario por... Juli, yo soy licenciada en comunicación y me encargo de las redes sociales en The Supernova. Así es. Y el objetivo que tenemos para hoy es que... Uy, se me está cayendo el micrófono, perdón. El objetivo que tenemos para hoy es que cuando te levantes de la butaca, más o menos en 25 minutos, tengas algunos elementos más para poder manejar conversaciones difíciles, ¿sí? Es muy loco que yo esté acá, hablando de conversaciones difíciles. Decía Descartes, René Descartes, el filósofo, que la razón debía ser la entidad mejor distribuida del planeta porque todo el mundo cree poseerla. Y la verdad no sé si las charlas difíciles suceden necesariamente porque querramos tener razón, pero sí sé que crecí escuchando que era importante tener conversaciones difíciles, que era importante porque te hacían crecer, porque te hacían aprender, pero yo la verdad prefería aprender mirando tutoriales, o sea, no era algo que disfrutara. De hecho, hoy me decís, ¿tenés ganas de tener una conversación difícil? Y la verdad que no, o sea, prefiero una fotomulta, si puedo elegir. Pero en algún momento de mi vida me di cuenta que eran inevitables y que si sabías capitalizarlas no solamente ibas a tener herramientas para aprender de ellas, sino que también te iban a permitir ayudar a equipos a que avanzaran en el proceso de ir conociéndose. Así que puede ser que el clicker no funcione, vamos a darle una chance y si no les pediré ayudita. Ahí va. Algunas de las cuestiones que me fui topando cuando empecé a acompañar equipos fue que la gente en general le cuesta decirse las cosas en la cara, entonces cuando la gente no sabe qué decir, generalmente tira todo en el paquetito de tenemos problemas de comunicación, ¿sí? Este tipo de respuestas que no explican nada o explicaciones que no explican nada, ¿sí? Tenemos problemas de comunicación o de repente cuando tienen la potestad de poder hablar, aparece esto de, bueno, sí, nada, nos dijimos lo que teníamos para decirnos y hablamos lo que teníamos para hablarnos y bueno, pasó lo que tenía que pasar, que es que pase lo que tenía que pasar, ¿no? Que suba el dólar, no sé. Pero ese tipo de explicaciones que no explican nada, lo único que hacen es obturar la posibilidad de que podamos tener una conversación un poco más significativa. Creo que la hermana menor de esto es también las respuestas tranquilizadoras. Esta de, y bueno, yo soy así, es mi forma de hablar y hago lo que puedo. O, bueno, ¿para qué le vas a decir tal cosa a fulano? Ya sabes cómo es, ya sabes cómo se pone. Todo eso lo único que hace es que evitemos la posibilidad de tener una conversación real y adulta. Yo creo que más temprano que tarde en mi vida me fui dando cuenta... ¡Ay, pa! Me pasé. Me fui dando cuenta que no tenía herramientas para preguntar bien. La realidad es que nadie te da herramientas para saber preguntar. Me pasaba que me sentaba a charlar con alguien y era, bueno, quiero tener esta conversación difícil. ¿Cómo te sentís? Bien, mal. Y me quedaba sin herramientas para repreguntar. Difícilmente una buena pregunta tenga una sola respuesta, ¿sí? De alguna manera todo terminaba derivando en que la gente presupone que si de alguna manera en algún momento terminamos teniendo esa conversación por la providencia, todo se va a ir arreglando. Pero la verdad es que esto no sucede sin ayuda, ¿no, Juli? Así es. Se trata de conversaciones que por lo general tratamos de evitar porque quizás hay un tema del cual no queremos hablar o creemos que hablar de eso va a dañar la relación que tenemos con la otra persona. Entonces es súper importante preguntarnos si ese tipo de conversaciones difíciles se pueden planificar. Sí, en ese sentido no te vamos a hacer venir acá para tirarte solo problemas. O sea, te hicimos venir para que te podíamos dar alguna herramienta, alguna solución. Es importante que sepas que las conversaciones en general tienen un curso natural y es que hay momentos de divergencia y momentos de convergencia, ¿sí? En ese sentido, muchas conversaciones difíciles naufragan porque quizás no planificaste las cosas con el tiempo de antelación suficiente. Abriste un tema muy delicado y quizás en la mitad te encontrás con que no tenés el tiempo suficiente para explorar el tema que habías abierto. Esta herramienta que están viendo en pantalla se llama doble diamante y se utiliza generalmente para conceptualizar procesos creativos, ¿sí? Gracias, se pasa. Ahí estamos. Muchas gracias. Se utiliza generalmente para conceptualizar procesos creativos, ¿sí? Pero la lógica que utiliza es exactamente la misma que en una conversación, ¿sí? Hay momentos de divergencia y momentos de convergencia. El punto de todo esto tiene que ver con que si habías armado una charla de más o menos una hora, ¿sí?
y pasando los 45 minutos todavía seguís dirigiendo, difícilmente lleguemos a un punto. Entonces no está mal pensar que quizás esa primera charla pueda ser para ponernos de acuerdo respecto al problema y después tengamos una segunda charla para acordar la solución. De ahí el concepto de doble diamante. Podemos tener un primer momento para explorar el problema y un segundo momento para explorar la solución, sabiendo que vamos a tener momentos de diverger respecto a la conceptualización del problema y momentos de converger respecto a entenderlo, y lo mismo con la solución, ¿sí? Estamos dando algunas herramientas, no son las únicas, hay muchas. De hecho, en ese sentido, hace un ratito habíamos dicho la importancia de preparar las preguntas con antelación, ¿sí? Preparar las preguntas es clave porque cuando estés ahí vas a estar un poquito más nervioso, entonces si no preparas las preguntas con antelación, difícilmente tengas ahí el momento para repensarlas. Clave si vas, porque generalmente el día te agarra de reunión en reunión o de tema en tema, entonces clave hacer un check-in de 2 minutos para conectarte emocionalmente con la charla, ¿sí? Si no, vas a arrastrar la emocionalidad de todas las conversaciones anteriores a esa charla que vas a tener. Ese check-in puede ser cuando te estás preparando el mate para sentarte a charlar con la persona, cuando te estás preparando el café o lo que fuera, ¿sí? Piense que por algún motivo te venís escapando de esta charla. Hay algo ahí que hace que te dé miedo hablar con esta persona o que te dé miedo lastimar la relación o el tema que fuera. La emocionalidad es un tema clave en este punto. No sé si ustedes saben, pero en nuestro cerebro tenemos el córtex y debajo está el cerebro basal, ¿sí? El cerebro antiguo. Hay una estructura muy chiquitita que se llama amígdala que almacena información de nuestra emocionalidad desde que nacemos. Como generalmente entramos al lenguaje al año y pico, no somos capaces de evocar esas emocionalidades, podemos evocar recuerdos solo después de que entramos en el lenguaje. Lo que esto origina es que hay muchas emocionalidades de las cuales no podés dar cuenta y por eso hay gente que te genera miedo o que te atrae o que te gusta o que te genera rechazo sin que vos lo sepas. Entrenar la inteligencia emocional tiene que ver con esto. Vieron que es un término un poco trillado y a veces parece que tiene que ver con ser copado o ser empático. En realidad es este esfuerzo de entrenar para ser consciente de lo inconsciente, ¿sí? Porque si no, de alguna manera, todo esto van a ser puntos ciegos en la charla, ¿no? Sí, estas emociones que tenemos tan interiorizadas influyen en nuestra percepción o también en la forma en la que nos relacionamos con otros. Al momento de hablar o al momento de escuchar son algo así como barreras. Exactamente. Y habíamos dicho que íbamos a pensar como 2 momentos. A ver, no sé si está funcionando. Creo que no. ¿Podrías pasarla, por favor? Ahí va. Bueno, dijimos, tenemos momentos de barreras en la escucha, ¿sí? ¿La podrían pasar de allá, por favor? ¿Sí? Ahí va. Vamos a pensar 2 grandes momentos a la hora de tener una charla. Uno es el momento de escuchar y el otro es el momento de hablar, ¿sí? Estas barreras de las cuales veníamos hablando se pueden manifestar de formas distintas. Probablemente hayan escuchado el término sesgos cognitivos. No sé si lo manejan, pero básicamente son distorsiones en la percepción, ¿sí? De acuerdo a la estructura subjetiva que tenemos y a las personas que somos, tendemos a percibir la realidad de formas distintas. Esas distorsiones en la percepción de alguna manera están organizadas por este fenómeno que estamos viendo acá en pantalla, que es la ilusión de foco. Tiene que ver que cuando centramos el foco en un aspecto en particular, distorsionamos automáticamente todos los demás. Y eso se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿podrían pasar la slide, por favor? Ahí va. Si querés pasa todas, así ya nos queda. Eso, hasta ahí. Perfecto. Eso se puede manifestar de muchas maneras. En un eje temporal, en lo que se llama efecto de resencia, ¿sí? Tendés a recordar mucho más lo que escuchaste o viviste en el último tiempo y cuando te sentás a hablar con la persona, muchas veces perdés de vista lo que sucedió al inicio del sprint o lo que sucedió en el inicio del año o lo que fuera. Y este ya constituye un primer sesgo, ¿sí? Segundo sesgo tiene que ver más que nada con... Es bastante factible que cuando conoces una persona y te hace acordar a otra persona, tiendas a pensar que los carriles de esa relación van a ir por carriles similares a los de la persona anterior, ¿sí? Esto se llama anclaje y ajuste. Tiene que ver con que tendemos a pensar que siempre la información nueva se va a asemejar a la información que ya poseemos. Y este es un segundo sesgo. Yo creo que no hay un sesgo que provoque mayor cantidad de dificultades en los equipos, que es el foco en la experiencia propia. Foco en la experiencia propia tiene que ver con que obviamente tendemos a recordar mucho más nuestra propia experiencia que la experiencia de los demás. Entonces siempre vamos a pensar que nuestro sacrificio durante un periodo de tiempo fue mayor, que trabajamos más que el resto y que de alguna manera estuvimos empujando mucho más el carro que los demás, pero esto no es ni más ni menos que otro sesgo, ¿sí? Estamos mencionando algunos sesgos. Si quieren pasemos a la siguiente, por favor. Ahí va. Si recién te sumás, si estás viendo esto vía streaming, de hecho aprovechamos para saludar a la gente que está viendo esto en
Chile, México, España, Colombia y no sé si me olvido algún país más. Si me olvido, mil disculpas. Estamos hablando de conversaciones difíciles, estuvimos hablando de cómo preparar la charla y ahora estamos hablando de lo que sucede cuando estás sentado teniendo la charla. Tipo de distorsiones o barreras que podés llegar a tener, ¿sí? Y estábamos hablando un poco del tema de los sesgos cognitivos. Probablemente el más conocido sea el razonamiento motivado. Esta idea de que la razón está motivada por la emocionalidad. Y que de alguna manera siempre tendemos a buscar evidencias que sostengan nuestros propios prejuicios, ¿sí? La contracara de todo esto es... Pasemos a la siguiente, por favor. Si quieren, pasemos todo y eso, dejemos todo ahí. La contracara de esto es el sesgo de confirmación. Apenas aparezca una evidencia que corrobore aquello que querías pensar, vas a tender a ignorar el resto de la evidencia y a darle bola a esa evidencia que corrobora o sostiene lo que vos querías pensar. De esa manera, por ejemplo, suponete acaba de sumarse Carlos al equipo de ventas, no lo sé. Carlos, por algún motivo, y por esto que hablábamos de la emocionalidad, no te cae muy bien, o hay algo que no te cierra mucho, ¿sí? Esto que hablábamos de la emocionalidad inconsciente, o de lo que sucede con la amígdala. Entonces le vas a ir a preguntar al equipo, ¿qué les parece Carlos? ¿Cómo se sienten con Carlos? ¿Les parece que es buen vendedor? De alguna manera, con las preguntas que vas haciendo, estás buscando una respuesta. Y de esas 10 personas que te respondan, quizás 9 te digan que está todo bien, que consideran que es un buen flaco, que es buen vendedor, pero una sola persona que te diga que quizás no es tan buen vendedor, te vas a agarrar de esa evidencia. De esa manera funciona el sesgo de confirmación. Todo lo que estamos hablando, gente, tiene que ver con que tendemos a forzar los datos en nuestro sistema de creencias. Y ese fenómeno se le llama disonancia cognitiva, ¿sí? También un poco como dijimos, es otro fenómeno que ordena todos los sesgos cognitivos y que hace que tengamos distorsiones a la hora de escuchar. Estamos hablando de sesgos cognitivos, mencioné algunos, pero no son todos, ¿no, Juli? Así es. Tenemos por otro lado el efecto halo, que es lo que sucede cuando valoramos un aspecto de una persona bajo la influencia de sus otros rasgos que consideramos positivos. Por ejemplo, que una persona sea muy buena a nivel técnico no significa que necesariamente va a ser excelente a la hora de liderar un equipo o a la hora de presentarle una propuesta a un potencial cliente. Entonces está bueno no dejar que estos rasgos que consideramos positivos influyan por sobre sus otras habilidades, por lo menos en el ámbito laboral. Después, por otro lado, tenemos el sesgo de Dunning-Kruger, que tiene que ver con nuestra metacognición, es decir, la capacidad que tenemos de evaluar cuánto sabemos sobre un tema en relación a lo que saben otras personas. Lo curioso de este sesgo es que cuanto más sabes sobre un tema, es mucho más probable que te des cuenta de todo lo que te falta por aprender y que estés mucho más flexible a cambiar tu postura. En cambio, si manejas un tema de forma más bien superficial, seguramente vas a pensar que la tenés reclara, que te lo sabes todo y no vas a estar tan flexible a escuchar propuestas distintas. Y por último, el sesgo de no confirmación, que es lo opuesto al sesgo de confirmación, que es lo que sucede cuando se nos presenta información que va en contra de nuestras creencias y nos ponemos como a juzgarla de forma mucho más minuciosa. Por ejemplo, si les dicen que hay un video de Messi pegándole un perrito, automáticamente vas a pensar que es un deepfake, que lo hicieron con inteligencia artificial, que no podría ser real. Así es como funciona este sesgo. Totalmente. Es muy pregnante la imagen de Messi pegándole a un perrito. De hecho, cuando lo estábamos ensayando, siempre como que me quedó y decir, oh, sería terrible eso. Obviamente el primer paso para mitigar el impacto de los sesgos cognitivos es conocerlo, es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Ahora no es lo único que podés hacer. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí va. Yo no sé si ustedes saben, pero las personas que, por lo menos de acuerdo a los datos que tenemos en Argentina, las personas que tienen un talle mayor de zapatilla, iba a decir que calzan más, pero suena muy feo. Las personas que tienen un talle mayor de zapatilla tienen mayor nivel de conocimiento general sobre historia, sobre geografía, sobre un montón de cuestiones. No sé cuánto calzan, veo que te estás mirando la zapatilla, probablemente sepas mucho. ¿Saben a qué obedece este fenómeno? Bueno, este fenómeno en realidad no obedece a nada en particular. El tema es que sí quizás es más factible que vos, persona adulta que calzás 41, que calzás 42, tengas mayor nivel de conocimiento general que un neno o una nena que calza muchísimo menos y que está haciendo sus primeros palotes en historia, geografía y demás. El punto de todo esto es que correlación no involucra necesariamente causalidad. Y si bien puede parecer intuitivo, en general tendemos a razonar las cosas de esa manera y creemos que si dos hechos corren en paralelo, necesariamente uno es causa o efecto del otro. Esta es una de las primeras barreras a mitigar. Es bastante factible que tiendas a sobredimensionar la cantidad de evidencia que tenés sobre algo. Digo,
De más está decir que si tuviste una situación incómoda con alguien una sola vez, es motivo suficiente para que esa charla difícil exista, sí, seguro. Pero ten en cuenta que vas a tender a sobredimensionar eso, o la cantidad de veces que eso sucedió. ¿Se cortó? Ah, no, ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí, bien. Y no solamente te suceda que vas a tender a sobredimensionar, sino que por otro lado vas a pensar que ese patrón fue mucho más recurrente de lo que realmente fue. Por eso no está de más hacer como una especie de peer reviewing o revisión de pares antes de sentarte a charlar con la persona, porque te va a permitir mitigar ese sesgo. Hay una pregnancia muy fuerte de la memoria episódica. O sea, siempre vas a tender a recordar mucho más las anécdotas, lo que te contaron, porque tiene un componente emocional que los datos. Entonces, trayendo de vuelta al bueno de Carlos, que estábamos hablando antes, es más factible que recuerdes una anécdota que te contaron de Carlos, buena o mala, que la data pura y dura respecto a si vende bien o si no vende bien, que viste en un Excel, por ejemplo. Y eso es una segunda barrera, algo también que tendrías que trabajar de alguna manera. Cuando hablamos de reencuadrar, antes hablamos del efecto de la ilusión de foco. Lo que proponemos es, como solución, sacar el foco de ese aspecto y colocarlo en otro. Sentarse y listar hipótesis alternativas de lo que puede estar pasando es una muy buena forma de hacerlo. Por ejemplo, podés pensar que María no está o se queda callada en las reuniones porque no le importa el proyecto. Una otra forma de pensar eso es, quizás María es introvertida y tiene miedo de decir alguna pavada, o ella piensa que puede llegar a decir alguna pavada porque se pone nerviosa, precisamente porque le importa mucho el proyecto. Digo, no sabemos si es así, pero el simple hecho de listar hipótesis alternativas refuerza el proceso de pensamiento y mitiga los sesgos. Cuando hablamos de reencuadrar, tengan en cuenta que el lenguaje estructura la realidad. O sea, el lenguaje no describe la realidad, que es como tendemos a pensar las cosas. El lenguaje estructura la realidad. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo para una persona francesa pensar que es subcampeona del mundo que es la primera de los perdedores, digamos, que es otra forma de entenderlo, ¿sí? Estoy diciendo el mismo hecho, pero reencuadrado de dos formas distintas, suena muy distinto y recorta un fenómeno de la realidad que produce una barrera, ¿sí? Estuvimos explorando algunas barreras comunes en la escucha, que son los sesgos, algunas herramientas, pero no es el único momento, ¿no, Juli? Claro, hasta ahora todo lo que estuvimos mencionando tiene que ver con la forma en la que entendemos y procesamos lo que escuchamos. Pero ¿qué pasa a la hora de hablar? Porque a veces tenemos que hacer un pedido un poco complicado o dar un feedback que es difícil de transmitir. Entonces está bueno pensar en cuáles son las barreras en el habla. Ahí va. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Ahí va. Es bastante factible que cuando te sientes a charlar con alguien te pongas nervioso, nerviosa, es lo más normal del mundo, ¿sí? Cuando estamos nerviosos, nerviosas, hablamos de más, ¿sí? Entonces no está mal preparar el mensaje antes, porque cuanto más hablas, más se distorsiona el mensaje, ¿sí? Y eso va provocando un clima de ansiedad, porque la otra persona se va dando cuenta que estás dando rodeos para encarar el tema. Entonces, en la medida de lo posible, si lo podés preparar antes, tanto mejor. Yo creo que porque esto estamos hablando de charlas 1 a 1. Facilitando retrospectivas, facilitando reuniones, una de las cosas más frecuentes con la que me encuentro es deberíamos hacer esto, o durante el último sprint hubo personas que, o todos deberíamos. Eso es como la pelota de vóley que cae en el centro de la cancha y que nos quedamos mirando y que no la agarra nadie, ¿sí? Entonces, el tema de los cuantificadores genéricos es a lo que vos deberías prestar atención si estás facilitando esa reunión. O sea, tengamos claro que todos es nadie. O alguien es nadie. O decimos, bueno, en algún momento podríamos hacer, en algún momento es nunca, probablemente va a ser nunca porque nos va a terminar comiendo el día a día. Entonces esto de no ponerle nombre y apellido a lo que queremos decir o no poner una fecha concreta, lo único que hace es que no suceda nunca. Ojo con esto de la asertividad, porque yo vengo hablando mucho de esto de ser asertivo y ser concreto. No te vayas de mambo. Porque también a veces, precisamente porque estás nervioso, nerviosa y porque querés ser más asertivo, te termina pasando que te encaramás demasiado en tu posición y terminás siendo un poquito chocante, ¿sí? Ser asertivo no es lo mismo que ser chocante, ¿sí? Queremos generar una mejor relación, no la queremos dañar, ¿sí? No es a eso a lo que nos referimos. Bueno, hay otras barreras en el habla. En primer lugar, está la cuestión de no planificar. Si hacemos un pedido un poco complicado, es probable que del otro lado nos vuelvan con preguntas al respecto. Entonces está bueno pensar de antemano cuáles pueden ser esas posibles preguntas y ya tener pensadas las respuestas.
Por otro lado, está el tema de la baja especificidad, que tiene un poco que ver con lo que venía comentando Santi. Si vos decís algo como una reflexión o como un comentario al pasar, no va a quedar claro qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de la otra persona. Entonces es súper importante ser muy claros a la hora de hablar. Y por último, está el tema de no hacer preguntas que abran sentido. Si hacemos preguntas que solo se respondan por sí o no, o bien o mal, nunca vamos a llegar a entender qué es lo que le pasa a la otra persona. Entonces está bueno que las preguntas que hagamos sirvan para explayarse aún más y explorar qué es lo que la otra persona quiere. Totalmente. Pasamos una, por favor. Antes, cuando vimos barreras en la escucha, les dimos algunas herramientas. Vamos a darles ahora algunas herramientas para manejar estos momentos y mitigar los efectos de la barrera en el habla. Yo creo que hay dos grandes charlas difíciles de tener al momento de hablar. Una es cuando tenés que dar un feedback negativo. Y la otra es cuando tenés que hacer un pedido difícil. Pedido difícil porque le estás avisando a la persona con poco tiempo de anticipación o porque no comulgás mucho con ese pedido, pero te pidieron que se lo pidas. O sea, sería mucho mejor darte vuelta y decirle a la persona, ok, no es justo que le pidamos esto a fulano, pero la realidad es que no siempre podemos hacer esto. Tomemos el primer momento. Momento de feedback difícil. Primero y principal, asegúrate que la persona esté receptiva a tener el feedback, ¿sí? Esto es algo así como, acabamos de salir de la reunión con Juli, siento que quizás Juli no estuvo o dijo algo que quizás no era lo mejor que podría haber dicho. Antes de lanzarle el mensaje, preguntarle, me gustaría darte feedback de algo. ¿Podés escucharlo ahora? ¿O podemos hablar ahora? La persona te dice que no, está todo bien, solamente pregúntale, dale, pero me gustaría que en algún momento hablemos, por favor después decime cuándo. El punto de todo esto es, no todo el mundo está receptivo a escuchar cosas todo el tiempo. Entonces tengamos en cuenta esto. Ojalá, cuando estén hablando, se abran millones de ventanas, foco en un tema a la vez. ¿Sí? Está buenísimo que se abran muchas ventanas, pero nos va a pasar, si no, el tema del tiempo que estábamos hablando antes, que abrimos demasiadas ventanas y no terminamos cerrando ninguna. Entonces, foco en un tema a la vez, poco como decimos en Kanban, dejar de empezar y empezar a terminar. ¿Sí? Cuando estés construyendo el mensaje, esto te puede parecer de libro de autoayuda, pero créanme que sirve, distinguir los hechos de las interpretaciones, de las emocionalidades, es clave. ¿Sí? Algo así como, tomemos el caso de María, que estamos hablando antes. Siento que estás callada o te vi callada en las últimas reuniones, eso es un hecho. Yo interpreto que quizás no te interesa tanto el proyecto. Eso es mi interpretación. A mí me hace sentir frustrado porque a mí sí me importa el proyecto, ¿sí? Solo con eso ya le diste a la persona la certeza de que lo tuyo no es una verdad revelada y que no es la única forma de entender las cosas. Y eso ya cambia y abre. Ese es un buen momento para preguntar cómo te sentís o cómo lo ves, ¿sí? Ahí ya hubo una introducción y una muy buena forma de construir el mensaje. No importa qué tan lejos caigan las posiciones, si se pusieron muy de acuerdo o poco de acuerdo, clave irse de esa reunión con un ¿a qué nos podemos comprometer? Por lo menos a qué punto podríamos llegar, no importa qué tan lejos estemos en la posición, ¿sí? Eso con el feedback. A la hora de hacer un pedido, no sé si escucharon hablar de Fred Kaufman, es un tipo que labura bastante con el tema de pedidos difíciles y con el tema de las estructuras del lenguaje y demás. Él un poco sugiere un mantra que es algo así como, te pido esto por tal motivo para tal fecha. Fíjate que le estás dando dos elementos concretos, que es te pido esto para tal fecha, pero aparte le estás dando el gran cuadro. O sea, le estás dando a la persona la posibilidad de que entienda por qué es importante y cómo la persona se puede situar en eso. Ahí sí es un gran momento para preguntar de vuelta, ¿lo podrías hacer? También es clave acá la definición de hecho. Lo que están viendo en pantalla que dice DOD es un acrónimo de un anglicismo que es Definition of Done. O sea, básicamente definición de hecho. O sea, ¿qué quiere decir que esto que te pedí va a estar listo? Y créeme que si te parece muy minucioso, es mucho mejor tener esta conversación antes que después, ¿sí? Cuando quizás la persona te diga, acá lo tenés listo y es, no, no es lo que yo esperaba, ok, yo entendí otra cosa, etcétera, etcétera. Exploramos algunas barreras en la escucha, vimos algunas herramientas, exploramos algunas barreras en el habla, vimos herramientas. Tenemos algunas cositas para decirles antes de irnos. ¿No, Juli? Sí, unas cositas para cerrar. Pasamos a la próxima, por favor. Y ahí pasen todas hasta sí, ponemos el final. Todas. Bueno, un par de cosas súper importantes a tener en cuenta a la hora de encarar una conversación difícil. En primer lugar, el tema de acordar qué es lo que querría decir tener una buena reunión. Antes de empezar, decir qué significa que esta reunión funcionó. Bueno, eso charlarlo. Por otro lado, el tema de los time out. Si sabemos que es una charla que va a involucrar un componente emocional, está bueno de antemano decir, si vemos que esto va escalando, nos tomamos 5 minutos para descomprimir un poco
y retomar la charla en mejores términos. Y por otro lado, el tema de establecer turnos de habla, eso también está bueno quizás establecerlo de antemano quién va a hablar para evitar pisarse o evitar embrollos. Cosas que sí tenés que hacer a la hora de encarar una conversación difícil. En primer lugar, arrancar por los pequeños acuerdos. Es mucho más fácil arrancar poniéndonos de acuerdo en las pequeñas cosas y después de ahí ir yendo a quizás los temas más serios. Por otro lado, el tema de retroceder hasta encontrar el punto de divergencia. Es decir, ir preguntándonos qué fue lo que nos llevó a esta charla, cuál fue el momento en el que dejamos de estar de acuerdo. Y también el tema de reconocer y admitir errores lo antes posible. Si sabemos que nos equivocamos, es mejor decirlo de antemano y quizás eso hace que la otra persona también esté más propicia a reconocer si se equivocó y podamos entendernos mejor. Y por último, lo que no tenés que hacer a la hora de encarar una conversación difícil, en primer lugar, posponerla indefinidamente. O sea, es mejor tener esa reunión mano a mano lo antes posible si sabemos que no estamos de acuerdo con algo, tratar de abordarlo a la brevedad. Después, el tema de no argumentar en exceso, un poco todo lo que veníamos diciendo de mantener las cosas simples, decir todo de forma clara, de forma concisa. Y por último, el tema de no hablar demasiado, no ironizar, quizás es algo que nos sale de forma inconsciente y está bueno tenerlo presente para que si vamos a encarar una charla difícil, no nos pase que se nos escapa. Así que esas serían un poco las cuestiones a tener en cuenta antes de encarar este tipo de conversaciones. Ustedes saben que estuvimos hablando hoy de lo que sucede con conversaciones difíciles en entornos corporativos. Les queríamos dejar los últimos 4 conceptos, porque no siempre las charlas difíciles suceden en entornos de proyectos, equipos y demás. Y hay otras cositas para con la vida que les queríamos compartir. Pasamos a la próxima, por favor. Próxima y última. Bueno, flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos los seres humanos para pivotar entre distintos puntos de vista. Ahora bien, personas que desde chicas fueron expuestas a entornos con mayor o con mayor nivel de diversidad, conocer personas muy distintas, explorar películas muy distintas, estar expuestas a distintos tipos de lectura, es más factible que tengan entrenada esta capacidad de flexibilidad cognitiva, que como les había dicho es la capacidad de pivotar entre distintos puntos de vista. No siempre te va a tocar un interlocutor o una interlocutora que tenga esto bien entrenado. Ten en cuenta esto porque quizás no es que tiene algo personal con vos, sino que hay personas que quizás fueron o en su vida estuvieron expuestas a entornos más estructurados, más organizados, de alguna manera un poquito más conservadores, y entonces simplemente lo que sucede es que si bien esto se puede entrenar en la adultez, no lo tengan tan entrenado como lo podría llegar a tener otra persona. Y hablando de ese tipo de personas que quizás son más conservadoras o que tienen una forma de entender las cosas un poco más estructurada, es importante que sepas que lo que experimentan cuando vos le presentás evidencia contraria a su pensamiento es algo parecido a lo que sucedería si, no sé, alguien saca un arma acá. No va a pasar igual, no se asusten. O si vieran un león. Los circuitos que se activan en este tipo de personas cuando se le presenta evidencia contraria a lo que piensan, sobre todo si son cuestiones sensibles, estamos hablando de religión, de política, etcétera, son los mismos que se activan cuando tenemos miedo. Y el tener miedo activa una respuesta agresiva, pues es un tipo de respuesta arcaica. Entonces, si esa persona reacciona levantando la voz, descalificando a la otra persona, no es que esté pensando en nadie en particular, levantando la voz, descalificando a otra persona y demás, es factible que quizás no haya tenido la capacidad de desarrollar en algún momento de su vida herramientas suficientes para tramitar de una mejor forma el miedo, ¿sí? Cuando hablamos de grupos y de personas que ya están muy polarizadas en su punto de vista, muy encaramadas, cuanta más evidencia le presentes, vas a lograr que se cierren más. Entonces, si vos le decís, no, pero mirá, léete este paper y mirate esta charla y demás, lo único que vas a lograr es que se cierre más. Estamos hablando de personas más polarizadas previamente. Quizás en este caso lo mejor sea desescalar, dejar que la persona hable, que se explaye. Siempre hay un componente emocional que despliegue un poco de bronca. Recién ahí introducir un elemento que sostenga tu punto de vista. Todo esto obviamente si esa relación te importa y considerás que esta persona es valiosa para vos desde ya. Y hablando de vos y hablando de tener razón, arrancamos esta charla hablando de tener razón. Importante que sepas que existe algo así como una adicción a tener razón, ¿sí? Los circuitos corticales que se activan en nuestro cerebro cuando nos damos cuenta que tenemos razón sobre algo son los mismos que se activan cuando mirás la foto de alguien que amás o cuando comes algo que te gusta mucho, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la adicción a tener razón
Porque de alguna manera cuando te sentás a tener esta conversación difícil deberías pensar en primer lugar. ¿Tenés ganas de tener razón y hacer que la otra persona piense igual que vos? ¿O tenés ganas de llegar a una verdad conjunta y compartida? ¿Sí? ¿Pasamos a la próxima? Bueno, gente, si les gustó esto, si les interesó, si quieren llevar la relación a otro nivel, nos quieren presentar a sus viejos, quieren que hagamos un viaje a Gesell, lo que sea, nos pueden seguir en Instagram, @desupernova_, donde tenemos un montón de material de esto y nada, no les vamos a vender nada y los vamos a cuidar mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, chicos.